El millonario se sube al auto y la pobre le dice, «Cállate». La razón era algo increíble. Soy el narrador de los cuentos. Suscríbete al canal, dale like a este video y comenta desde qué ciudad lo estás viendo. El estacionamiento subterráneo se sumió en un pesado silencio, roto solo por el eco lejano de pasos y el zumbido constante de lámparas fluorescentes. Ricardo Vázquez, el millonario fundador de VazquTech. El grupo caminó hacia su auto con la mente ocupada con los números y los contratos. Para la reunión del día siguiente, todo parecía normal, hasta que abrió la puerta de su BMW negro y se deslizó en el asiento del pasajero conductor. Algo absolutamente inesperado sucedió. Una mano pequeña y firme cubrió su boca. Ricardo abrió mucho los ojos, instintivamente listo para reaccionar, pero se quedó paralizado al sentir la mirada de quienquiera que estuviera detrás de él. Una niña no podía tener más de 9 años. Lo miró con los ojos muy abiertos, llenos de miedo, pero también de urgencia. Su voz baja y aguda atravesó el silencio. «Larry, cállate. No digas nada. Puede que estén escuchando». Ricardo, un hombre acostumbrado a controlar salas llenas de ejecutivos, inversores y periodistas, sintió que su corazón se aceleraba como no lo había hecho en años. Su mano, la expresión pequeña y desesperada del niño, lo mantuvo en suspenso. No tenía sentido. ¿Quién era ella? ¿Qué quería? Clara Méndez, como solo descubriría. Entonces, temblaba de nervios, pero mantuvo la mano firme. Su cabello trenzado. Tembló mientras miraba hacia atrás, hacia el enorme edificio de la empresa. Bajó aún más la voz. Los oí, a su compañero y a esa mujer rubia. Ellos dijeron que mañana no te quedaría nada, que firmarías papeles sin darte cuenta. Ricardo parpadeó, intentando demandar. Su socio Eduardo Moreira, su asistente Patricia Nogueira, personas en las que confió durante años. Él, la chica, habló como si hubiera visto un fantasma. Finalmente, él le retiró la mano sin brusquedad y susurró: «Capilda, ¿pero cómo entraste en mi coche?» La señora de la limpieza salió de la puerta, abierto cuando se fue. Me escondí porque los vi hablando arriba. Los ojos de las lágrimas llenaron los ojos de Clara, pero su voz se mantuvo firme. Se rieron de ti. Dijeron que eres un cachorro obediente y que mañana todo será suyo. Las palabras impactaron a Ricardo, como un puñetazo. Se le hizo un nudo en la garganta. Durante años había creído que la lealtad era la base de todo, pero ahora un niño de la calle le advirtió sobre la mayor traición de su vida. Intentó, mantenía la calma, pero por dentro, el pánico comenzaba a crecer. ¿Quién era esa chica para arriesgarse tanto? ¿Por qué? ¿Advertirle? Clara pareció leerle el pensamiento al terminar. Mi abuela siempre decía: cuando ves que alguien está siendo pisoteado y puedes ayudar, ayudas, porque mañana podría ser tú. Ricardo respiró hondo. En el espejo retrovisor, las luces en el 10º piso se extinguieron uno a uno. Eduardo y Patricia probablemente bajaban. Creían que el plan fue perfecto. Lo que no sabían era que acababa de llegar una advertencia inesperada, dar la vuelta a la tortilla, y Ricardo, por primera vez en mucho tiempo, no sabía si estaba a punto de perderlo todo o empezar peleo como nunca antes. Ricardo mantuvo las manos en el volante, pero no arrancó el coche. Su corazón latía tan fuerte que sintió la sangre latir con fuerza en sus oídos. La chica permaneció en el asiento trasero, sus ojos fijos en el espejo retrovisor, como si esperaba que en cualquier momento alguien apareciera en el estacionamiento y se los llevara. ¿Tienes alguna idea de ¿qué estás diciendo?», susurró, intentando sonar tranquilo, pero su voz se quebró. Clara se encogió de hombros, como si ya estuviera acostumbrada a que no la tomaran en serio. Yo escuché cada palabra. Dijeron que mañana firmarías sin leer, que sonreirías, que te creerías rico, pero cuando me di cuenta de que sería demasiado tarde. Ricardo agarró el volante con fuerza. Eduardo Moreira, su pareja desde hace casi 20 años. Patricia, su fiel asistente, que conocía su diario, sus contraseñas, sus hábitos. Era absurdo imaginar que pudieran traicionarlo, pero la mirada de la chica no parecía inventado. Era la mirada de alguien que había visto el peligro de cerca. «¿Por qué estabas ahí arriba?», preguntó, frunciendo el ceño. ¿O cómo podría una niña oír eso? Clara respiró hondo, como si ya lo hubiera repetido. Esa historia, a menudo para sí misma,
A veces me quedo en los pasillos. De noche, voy donde encuentro espacio. Al guardia no le importa, finge no verme. Hoy, cuando pasé por la sala de reuniones, la puerta estaba entreabierta. Hablaban a gritos, riéndose de ti. Me escondí. Si no te hubiera oído, te habrías perdido. Las palabras resonaron. Dentro de él. Perdido. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su columna. No lo hizo. Quería creerlo, pero los recuerdos recientes comenzaron a alinearse como piezas de un rompecabezas. La forma en que Eduardo lo impulsa a confiar más y revisar menos documentos, en momentos en que Patricia parecía tener demasiado acceso a conversaciones interrumpidas al entrar. De repente, Clara se inclinó hacia adelante y susurró con más intensidad. «¡Mira!», exclamó. Señaló el espejo retrovisor. Ricardo vio el reflejo de dos siluetas que pasaban por la entrada del estacionamiento. Reconoció de inmediato la postura segura de Eduardo y el elegante andar de Patricia. Se le revolvió el estómago. «Dijeron que ya estarías aquí», susurró Clara, encogiéndose en el asiento. Ricardo casi arrancó el coche, pero se contuvo. Si salía corriendo, llamaría la atención. Necesitaba parecer normal, pero el sudor ya le corría por la cara. Frente. Tragó saliva con dificultad y preguntó: «¿Por qué me ayudas? ¿Qué ganas con esto?». Clara tardó un momento en responder. Sus grandes ojos húmedos brillaron en la tenue luz. «Porque sé cómo es cuando nadie te cree, cuando la gente te trata como si fueras invisible. Estaban hablando de... Te miré como si fueras tonta y eso me enojó». Ricardo se giró para mirarla. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un nudo en la garganta que no provenía de los negocios, sino de la humanidad. Eso la chica, sin nada que perder, le estaba dando el mayor regalo: la verdad. Y esa noche, comenzó a preguntarse si todo el imperio que había construido estaba a punto de derrumbarse, porque por la confianza ciega que siempre tuvo. Antes de continuar con esta historia, recuerda suscribirte al canal y comentar tu nombre y desde qué ciudad lo estás viendo. Ricardo mantuvo coche apagado, como si encender el motor te despertara de una pesadilla, de la que no puedes salir. Ya no podía escapar. Sentía las manos sudorosas y el pecho apretado, mientras la imagen de su compañero y asistente descendía sobre él. Del edificio, grabado en su mente. Eduardo, el hombre con quien había compartido sueños y negocios durante 2 décadas. Patricia, que parecía leal hasta el punto de conocer cada detalle de su rutina. Y ahora esa chica dijo que los dos estaban listos para destruirlo en una sola batalla. Un solo día. Clara, acurrucada en el asiento trasero, parecía aún más atenta que él. Sus ojos brillaban como faros, observando cada sombra en el estacionamiento. No había miedo común allí. Había supervivencia. «No sé qué pensar», murmuró Ricardo. «Pasé mi vida creyendo en la lealtad. Construí todo basado en la confianza». Clara levantó la barbilla, su voz firme a pesar de su edad. «A veces, quienes más te sonríen son quienes más quieren verte caer. Mi abuela decía que las serpientes solo muerden a quien se acercara». Las palabras sonaron como una bofetada. Ricardo siempre había creído que la generosidad era fuerza, pero ahora se sentía como un tonto. ¿Cuántas veces había oído a Eduardo decirle que se relajara, que lo dejara? ¿Se encargó de las negociaciones? ¿Cuántas veces Patricia le hizo firmar papeles ya, resaltado con marcadores de colores, asegurándose de que solo se trataba de papeleo rutinario? Respiró hondo, intentando contuvo el nudo que se le formaba en la garganta. «Dijiste que se rieron de mí. ¿Qué más oíste?». Clara juntó las manos. «Regazo», dudó, luego dijo: «Dijeron que ni siquiera te das cuenta de las cosas, que confía tanto que es demasiado fácil engañar». La mujer rubia se rió. Dijo que mañana, después de firmar, tendrás buscar otro trabajo. A Ricardo le ardía el pecho. El imperio que había construido con esfuerzo parecía a punto de derrumbarse, ser arrancado de sus manos. Y lo peor de todo, por la gente en la que más creía. Se giró y miró fijamente a Clara. La chica no apartó la mirada. Por un instante, vio algo en sus ojos. Eso no lo vi en ejecutivos, asesores ni inversores. «Cierto, arriesgaste tu vida para decirme esto, ¿verdad?». «¿Lo fue?», dijo, sorprendido por su propia emoción. Clara esbozó una media sonrisa. «Cansado, pero sincero. Si me callara, mañana podría ser demasiado tarde. Sé lo que es perderlo.
todo sin nadie que te defienda. Ricardo sintió un escalofrío por primera vez en años. Alguien que no tenía nada que ganar. Estaba a su lado, y aunque solo era una niña, Clara podría haber sido la única capaz de salvarlo de la caída. Ricardo salió lentamente del estacionamiento, sus faros iluminando la fría noche de la ciudad. El silencio entre él y Clara parecían gritar más fuerte que cualquier palabra. En cada esquina, su mente daba vueltas, repasando conversaciones, encuentros, risas que, ahora, sonaba falso. Era como si cada gesto de Eduardo y cada sonrisa de Patricia había adquirido un significado oculto y venenoso. ¿Estás seguro de eso? Él murmuró, aún con miedo de creer una historia que lo cambiaría todo. Puede que te hayas equivocado, Clara. La chica suspiró, abajo, acomodándose en el asiento trasero. Sé cuando la gente habla en serio, y sé cuando hablan mal de los demás. Se rieron de ti, lo planearon todo. No era broma. Su convicción hizo que la palabra, arrepentimiento era como plomo. Ricardo respiró hondo, mirando su propio reflejo en el espejo retrovisor. El hombre, elegante y segura que solía ver, ya no estaba allí. En su lugar había un rostro cansado, marcado por la duda y la traición. Pasé mi vida, creyendo que la confianza era fuerza. Se dijo casi para sí mismo, pero tal vez era solo ingenuidad. Clara se inclinó hacia adelante, su rostro iluminado por las farolas que pasaban. No, está mal confiar. Está mal no darse cuenta cuando te tratan como idiota. Mi abuela dijo que cuando alguien te llama amigo mientras te tiende una trampa, no es un amigo, es un depredador. Las palabras fueron antecedentes. Ricardo pensó en cuántas veces Eduardo lo abrazó en público, cuántas veces Patricia decía, confía en mí, como si repitiera un mantra. La verdad comenzó a filtrarse como agua por las grietas, imposible de contener. Si lo que dices es cierto, no lo harán. Solo quieren engañarme, quieren destruirme por completo, murmuró Clara. Simplemente se puso serio. Minutos después, Ricardo aparcó frente a una cafetería casi desierta. Necesitaba tiempo para pensar, para organizar la avalancha que caía sobre su mente. Pidió un café, mientras Clara devoraron un sándwich, con el hambre de quien no sabe cuándo tendrá otra comida. El contraste entre ellos era doloroso. Él, millonario, rodeado de lujo. Ella, una niña acostumbrada a sobrevivir entre los restos y los rincones oscuros. De repente, su celular vibró. Un mensaje de Eduardo. ¿Listo para mañana, compañero? Será histórico. A los japoneses les encantará. Ricardo demostró a Clara. Finge ser un amigo, dijo irónicamente, pero en el fondo es afilando el cuchillo. Ricardo respiró hondo. Esto ya no era solo sospecha, era confirmación de que la chica no mentía. Necesitaba pruebas, necesitaba a alguien en quien confiar. ¿Verdad? Y un nombre le vino a la mente: Otavio Ramos, un investigador del rey que Eduardo lo había despedido con el pretexto de los recortes. Quizás esa era la pieza que faltaba para cambiar las tornas. Mientras Clara terminaba su sándwich, Ricardo tomó la decisión que lo cambiaría todo. No sería víctima. A la mañana siguiente, Ricardo se despertó con la cabeza y los ojos pesados, hinchado. Había dormido poco, perturbado por el recuerdo de la chica tapándole la boca en el coche y las cosas crueles que había dicho sobre Eduardo y Patricia. Sentado a la mesa, removió el desayuno, sin hambre, mientras Clara observaba en silencio, envuelta en una manta, encontrado en el armario. El niño parecía fuera de lugar en ese lujoso apartamento, pero su mirada atenta no lo dejó escapar. Nada. ¿No vas a trabajar hoy?, preguntó, mordiendo un trozo de pan. Ricardo negó con la cabeza. Si aparecen ahora, se darán cuenta de que algo ha cambiado. Tengo que tener cuidado. Clara, me puse serio. Así que necesitas a alguien que sepa jugar a este juego. ¿Tú, en quién confías? La pregunta sonaba a desafío. Ricardo pensó en antiguos colegas, directores de empresas, incluso parientes lejanos, pero ningún nombre le daba seguridad, hasta que el recuerdo de Otavio Ramos emergió como un chispa. El ex investigador había sido despedido por Eduardo bajo la justificación de recortes presupuestarios. En aquel entonces, Ricardo creía sin reservas. Hoy, la decisión sonó diferente, casi como un movimiento calculado para eliminar a un hombre que hacía demasiadas preguntas. Otavio murmuró: podría ser la clave.
Unas horas más tarde, aparcó frente a un casa modesta en un barrio remoto. Clara había insistido en acompañarlo. Ricardo dudó, pero la firmeza de la chica lo convenció. Cuando se abrió la puerta, Otavio apareció con la misma expresión, tan duro como Ricardo lo recordaba. Un hombre de 45 años con barba, mirada atenta y manos con cicatrices. Miró a Ricardo con los ojos entrecerrados. Luego apartó la mirada hacia Clara, curioso. «Pensé que nunca más me buscarías», dijo Otavio, cruzándose de brazos. «¿Qué pasó?» Ricardo respiró hondo. Resultó que quizá tenías razón desde el principio. Entraron. La sencilla habitación contrastaba con las lujosas oficinas que Ricardo frecuentado. Clara se sentó discretamente en un rincón, pero observó cada detalle. Ricardo explicó con voz baja todo lo que la niña había oído. Otavio permaneció en silencio, solo saludando. De vez en cuando, al terminar, el ex investigador soltó una breve carcajada, sin humor, así que finalmente mostraron sus garras. Ya sabía que Eduardo no era de fiar. ¿Y Patricia? Siempre sentí que sonreía más de lo debido. «Necesito pruebas», dijo Ricardo. Su voz era firme porque, por primera vez desde anoche, «Si voy a la reunión mañana sin nada, estaré perdido». Otavio miró a Clara. «¿Y tú, pequeña, no te da miedo meterte en esto?» Levantó la barbilla. «Tengo miedo, pero peor es quedarme en silencio viendo cómo pisotean a alguien». El investigador arqueó una ceja sorprendido. «¿Tú tienes coraje?» «Quizás más que muchos adultos que he conocido». Ricardo se dio cuenta en ese instante de que no estaba solo. El juego empezaba a cambiar. Otavio abrió una carpeta desgastada sobre la mesa y sacó un viejo cuaderno, lleno de pegatinas descoloridas. Encendió el dispositivo, y mientras los archivos se estaban cargando, miró a Ricardo con seriedad. «Me buscaste tarde, pero no es demasiado tarde. Eduardo y Patricia llevan mucho tiempo planeándolo. Apuesto a que ya hay rastros, si sabemos dónde buscar». Ricardo se pasó la mano por el pelo con angustia. «Saben todo, mis pasos. Patricia organiza mi agenda, mis documentos, incluso mis viajes. Eduardo sabe cómo pienso. Es como si les hubiera entregado la llave de mi vida». Clara, sentada cerca, frunció el ceño. «Pero si saben todo sobre ti, tú también sabes cosas sobre ellos, ¿verdad?» Se hizo el silencio. Ricardo se dio cuenta de que nunca había pensado así. Sabía de hábitos, vicios y secretos que siempre había ignorado. Otavio sonrió levemente ante la perspicacia de la niña. «Esa niña tiene razón», dijo. «Los traidores casi siempre dejan pistas porque creen que nadie las buscará». Durante horas buscaron entre registros antiguos. Clara ayudó, sosteniendo notas, haciendo preguntas que hicieron reflexionar a Ricardo. Lo que parecía infantil reveló una lógica sorprendente. En cierto momento, Otavio descubrió algo sospechoso. Transferencias bancarias a una empresa desconocida creadas hace mucho tiempo. Solo 2 años. «Mira esto», dijo, girando la pantalla hacia Ricardo. «Nogueira Consultoría, registrada a nombre de un primo lejano de Patricia. El valor de la transacción fue de 5 millones. Ricardo sintió una opresión en el pecho. «Nunca autoricé esto». «Claro que no», respondió Otavio. «Lo disfrazaron como pago por consultoría internacional. Es un fraude puro y duro». Clara abrió mucho los ojos. «Así que es verdad, te están robando». Ricardo apretó los puños. La línea de esos estratos era como una puñalada. El imperio que había construido se estaba desmoronando desde dentro. Y pensar que Eduardo siempre hablaba de amistad fraternal. Otavio continuó la búsqueda y encontró aún más contratos firmados electrónicamente en momentos en que Ricardo estaba de viaje. Clientes fantasmas creados para justificar transferencias. Una red compleja, pero no invisible para un investigador cuidadoso. «No solo planean engañarte en la fusión», explicó Otavio. «Ya desviaron millones. La reunión de mañana es solo para cerrar el juego, obligándote a firmar papeles que lo legitiman todo. Entonces te descartarían». Ricardo se recostó en silla, el peso de la revelación aplastándole los hombros, pero mientras miraba a Clara, vio que ella no parecía asustada. Al contrario, había firmeza en sus ojos. «¿Ves?», dijo. «No mentía, pero ahora tienes una forma de luchar». Ricardo respiró hondo. La llama de la esperanza, que se había extinguido, comenzó a reavivar.
Quizás aún había tiempo para cambiar las tornas. La noche caía pesadamente sobre la ciudad, cuando Ricardo, Otavio y Clara permanecieron sentados alrededor de la mesa, rodeados de notas, extractos, impresiones y pantallas llenas de evidencia. El aire estaba cargado de tensión. Era como si cada palabra pronunciada pudiera ser. Se escuchó desde el otro lado del muro, donde enemigos invisibles esperaban para atacar. «Tienen la ventaja porque cree que estás ciego», dijo Otavio con voz firme. «Y entra en la mañana, fingir ignorancia te dará tiempo. La clave es comportarte exactamente como esperan». Ricardo, caballero frunció el ceño, como un idiota obediente. Otavio asintió. Exactamente, pretendiendo ser el mismo hombre de siempre, pero detrás de la sonrisa habrá para prepararse para el golpe final. Clara, que había estado observando todo en silencio, alzó la voz. «Mi abuela dijo que esa serpiente solo te sientes seguro cuando crees que nadie te está mirando. Así que necesitas... hazles creer que se esconden». Las palabras de la niña resonaron en la mente de Ricardo. Era absurdo depender de un niño en un momento tan crítico, pero ella vio verdades que había ignorado durante años. «¿Y cómo vamos a exponerlo todo?», preguntó. Su voz estaba llena de desesperación contenida. Otavio abrió una carpeta y sacó una pequeña grabadora. «Ya tenemos pruebas en documentos, pero necesitamos algo irrefutable, la confesión. Son arrogantes, les gusta hablar demasiado. Mañana si los provocas, se delatarán». Ricardo respiró hondo, imaginando el enfrentamiento. Sentía el peso de 15 años, de sociedad con Eduardo y de una década de confianza ciega en Patricia. Ahora, cada sonrisa recordada se sentía como veneno. «¿Y si sale mal?», preguntó en voz baja. «¿Si se dan cuenta de que lo sé?». Otavio lo miró con seriedad. «Entonces lo pierdes todo, no solo la empresa. Llevarás la marca de la ingenuidad para siempre. Siempre». El silencio fue cortado por Clara. «Pero si funciona, demostrará que no es débil. Demostrará que no se dejará pisotear». Ricardo la miró sorprendido. Esa niña, que dormía en refugios y se escondía en pasillos oscuros, ahora parecía la voz que le faltaba en su interior. «Tienes demasiado coraje para tu edad», dijo casi en un susurro. Clara se encogió de hombros. «Cuando no tienes nada, aprendes que el coraje es lo único que existe, algo que no pueden robar». Ricardo cerró los ojos por un momento. Al abrirlos, la decisión estaba tomada. Al día siguiente, me enfrentaría a Eduardo y a Patricia con una sonrisa. Fingía ser vulnerable, pero cuando llegaba el momento, sin duda revelaría la trampa. La guerra silenciosa había comenzado. El reloj. Eran las 10 de la mañana cuando Ricardo entró al edificio de Vaskstack Group. El gélido aire acondicionado no era suficiente para detener el sudor de su nuca. Cada paso por el vestíbulo se sentía como más pesado que el anterior. Los empleados sonrieron y lo saludaron, como siempre, sin imaginar que en ese mismo momento un día, el destino de la empresa cambiaría para siempre. En el ascensor de espejos, Ricardo se quedó mirando su propia imagen. Su traje impecable ocultaba un corazón acelerado. Necesitaba parecer tranquilo, ingenuo, tal como Eduardo y Patricia esperaban. Fue un acto peligroso, pero necesario. Cuando se abrieron las puertas, en la sala de juntas, Eduardo ya estaba esperando allí. Sonriente, encantador, su compañero abrió los brazos como si le diera la bienvenida a un hermano. ¿Durmió bien, Ricardo? Hoy es el gran día. Ricardo forzó una sonrisa y le devolvió el abrazo. Aunque sentía me revolvió el estómago. «Dormí profundamente, compañero. Estoy emocionado». Apareció Patricia, justo detrás, sosteniendo un maletín de cuero. Su sonrisa parecía maternal, pero sus ojos brillaban con la frialdad de quien esconde secretos. Pasivo. «Buenos días, jefe. He revisado todos los contratos y los he marcado con tildes amarillas. Como siempre, solo firma». Ricardo asintió sin mostrar nada más que confianza. Por dentro, cada palabra sonaba a veneno. Mientras caminaba por el pasillo hacia el aula conferencias, sintió vibraciones en el bolsillo. Un breve mensaje de Otavio. «Estamos listo. Clara conmigo». Ricardo respiró hondo. No estaba solo. En la habitación, la mesa ya estaba puesta. Había botellas de agua, carpetas organizadas y lienzos listos para la presentación.
Eduardo le acercó una silla con aire de anfitrión seguro de su victoria. «El japonés, llegarán a las 2», dijo el compañero, ajustándose la chaqueta. «Hasta entonces, solo necesitamos repasar los últimos detalles». Patricia le puso la carpeta delante y deslizó un bolígrafo dorado. «Todo está bien. Oye, Ricardo, confía en nosotros, como siempre lo has hecho». Las palabras resonaron en su mente, de él como una sentencia. «Créenos», exactamente lo que Clara había repetido en la noche anterior. Levantó la vista, y por un segundo, Patricia pareció notar algo diferente en su mirada. Pero pronto la arrogancia venció a la duda. Volvió a sonreír, convencida de que estaba completamente en sus manos. Ricardo abrió la carpeta, fingiendo examinarla. Los papeles. El corazón le latía con fuerza en el pecho, pero mantuvo la serenidad. «Es mucho. Burocracia. Me alegra tenerte para guiarme. Eduardo Río. Para eso está. ¿Para qué están los amigos, no?» Ricardo sentía que le hervía la sangre por dentro. Amigos, esa palabra, una vez sagrada, ahora parecía una máscara podrida. Él sabía que en unas horas tendría la oportunidad de arrancarlo. En el café cerca del edificio, Otavio se ajustó discretamente los auriculares conectados a una pequeña grabadora. Sobre la mesa parecía que solo otro cliente trabajaba en la computadora portátil, pero cada movimiento estaba calculado. A su lado, Clara observaba atentamente, ojos demasiado atentos para una niña de su edad. «¿Me oyes?», preguntó en voz baja. Otavio asintió. «Sí, el microtransmisor que puse en el bolsillo de Ricardo está funcionando. Cada palabra que Eduardo y Patricia se declarará. Si son lo suficientemente arrogantes como para incriminarse, tendremos argumentos. Basta». Clara apoyó la barbilla en las manos. «Se entregarán. La gente que creen que han ganado. Siempre hablan demasiado». La madurez en la voz de la niña impresionó al investigador. Por un momento, se preguntó cuántas veces ese niño había tenido que aprender a las malas a desconfiar de la gente. Que, en la sala de conferencias, Ricardo continuó el papel de un hombre ingenuo. Eduardo habló con entusiasmo de las ganancias que se obtendrían de la fusión, mientras Patricia abrió gráficos en el proyector, explicando cláusulas técnicas que supuestamente no valía la pena revisarlos. «Ricardo, aquí está uno de los puntos principales», dijo Patricia, golpeando una página con la uña pulida. «Si firmas hoy, te aseguras de que los japoneses te vean como un líder confiable». Ricardo se inclinó, fingiendo dificultad para comprender. «Confieso que estos términos me confunden, pero por eso te tengo a ti. ¿No es así, Eduardo Río?» «Satisfecho». «Exactamente. Tú nunca tuvimos que preocuparnos por la burocracia. Siempre lo dejamos en nuestras manos». Las palabras dichas con orgullo llegaron a... Otavio escuchó con claridad sus auriculares. Escribió rápidamente, registrando la hora y la ruta. Clara se estiró para echar un vistazo. «Se están ahorcando, ¿verdad?» «Sí, pequeño». Otavio dibujó un sonrisa rara. «Pero aún necesitamos la confesión directa». De repente, el celular. La voz de Ricardo vibró discretamente. Un breve mensaje de Otavio. «Continúen. Están a punto de incriminarse». Ricardo respiró hondo, manteniendo una expresión neutral. Patricia volvió a hablar, su voz dulce ocultando el veneno. «Confía en nosotros. Mañana podrás descansar. Imagina solo un retiro tranquilo, lejos de preocupaciones». Ricardo levantó la vista, conteniendo la ira. «Descansa. Soy un atacante». Eduardo completó sin darte cuenta de la trampa que estabas creando. «Después de mañana, ya no serás dueño. Nada. Pero créeme, cuidaremos mejor de la empresa que tú». La grabadora grabó cada sílaba. Otavio y Clara se miraron. Era la pieza que faltaba. El reloj de la pared marcaba casi mediodía cuando Ricardo se dio cuenta de que no podía prolongar este acto mucho más. Con cada falsa sonrisa de Eduardo, con cada... La dulce y venenosa palabra de Patricia le hizo hervir la sangre, pero tuvo que esperar. La victoria llegaría en el momento oportuno, y cualquier prisa podría arruinarlo todo. Hojeó lentamente el contratos, fingiendo indecisión. En su interior, recordaba las noches de insomnio, construyendo el grupo Vázquez Tech, desde los primeros clientes adquiridos con dificultad, desde las deudas que casi se hundió, y los tiempos en que creyó que Eduardo era más un hermano que un compañero.
Ahora todos esos recuerdos parecían lejanos, teñidos con el amargo sabor de la ilusión. La sala de conferencias parecía sofocante. El aire acondicionado zumbaba, pero no hacía nada para aliviar el calor abrasador en su pecho. Afuera, el cielo del atardecer se reflejaba en los altos ventanales, creando una luz blanca cegadora. Ese espacio, antaño símbolo de conquista, era ahora escenario de traición. Patricia se acercó a él, con su voz suave como la miel. Ricardo, confía en mí. Ya revisé cada detalle. Todo es perfecto. Levantó la vista, forzando una sonrisa. Sé que puedo contar contigo. Siempre lo he hecho. La frase salió lleno de ironía, pero ella no se dio cuenta. El brillo de confianza en sí mismo en sus ojos mostraba que era convencido de que la trampa estaba lista. Eduardo, cerca, golpeaba su dedo sobre la mesa, como si no pudieran contener su ansia de victoria. Mientras tanto, en el café de enfrente, en la calle, Otavio revisó atentamente los fragmentos grabados. Clara mordisqueó una galleta. Sus ojos inquietos, fijos en el pantalla. Ya han dicho cosas horribles. ¿Por qué no basta? Porque necesitamos que hablen de números. Malversó dinero del plan para destituirlo del mando. Otavio explicó con paciencia. Cuantos más detalles, más sólido el caso. Clara se cruzó de brazos y respondió con firmeza. Hablan como si él fuera idiota. Eso debería bastar. Otavio sonrió con suficiencia. Quizás deberíamos tener más niños en lugar de abogados. En la sala de conferencias, Eduardo levantó una copa de agua y brindis al aire. Mañana será histórico. Por fin nos haremos cargo de la control. Y tú, Ricardo, podrás descansar sin cargar con ese peso. Él. La frase le cayó como un veneno, pero Ricardo mantuvo la serenidad. Fingió reír. Descansa. Suena bien, de verdad. Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje corto. De Otavio. Estamos listos. Ya falta poco. Agárrense fuerte. Justin Ting. Ricardo apoyó las manos en la mesa y respiró hondo. Miró a Eduardo, luego a Patricia. En ese momento, ya no los veía como compañeros ni amigos. Los veía como depredadores. Disfrazado, creyendo que era la presa perfecta. Pero lo que ignoraron era que al cordero silencioso ya le habían salido colmillos afilados. Y cuando llegara el momento, serían ellos los cazadores acorralados. A las 2 p.m., en punto, las puertas del ascensor se abrieron. Abrió y 3 inversores japoneses aparecieron en la sala de juntas. Llevaban trajes impecables, cada gesto lleno de cortesía y formalidad. Eduardo casi saltó de su silla para saludarlos, con una amplia sonrisa en su rostro, como si fuera el verdadero dueño de la empresa. Patricia la siguió de cerca, ajustando el maletín de cuero cerca de su cuerpo, mientras saludó con una postura que mezclaba reverencia y falsa modestia. «Bienvenidos». «Tic», exclamó Eduardo, haciendo una ligera reverencia. «Es un honor tenerte aquí, en este momento histórico». Ricardo permaneció sentado unos segundos, respirando profundamente. Luego se puso de pie, saludándolos con firmeza. Su apretón de manos fue firme, pero su mente estaba en mil. Necesitaba equilibrar la imagen del líder que siempre había sido y la apariencia de ingenuidad que hacía. Parte del juego. Los japoneses se sentaron a la mesa, observando el entorno con descripción. Uno de ellos, el señor Tanaka, se ajustó las gafas y comentó en inglés. Pausa. Esperamos que esta colaboración sea beneficiosa para ambas partes. Sin duda, respondió Eduardo, apresurándose a abrir las diapositivas de la presentación. Vázquez está listo para dar el siguiente paso. Paso. Mientras hablaba, Patricia colocó los contratos delante de Ricardo, empujando discretamente los bolígrafo dorado más cerca de su mano. El gesto parecía pequeño, pero era el comprensión de años de traición cuidadosamente planeada. Ricardo mantuvo la expresión tranquila, fingiendo no. Sintió la sutil presión. Abrió los documentos, pasando las páginas lentamente. Dentro, recordó las palabras de Clara. Creen que eres una cachorrita obediente. Demuéstrales que no lo eres. Al otro lado de la calle, Otavio escuchaba todo a través de sus auriculares. Clara, inquieta, pasó las piernas por debajo de la mesa de centro. Están a punto de hacerle firmar, ¿verdad? ¿Lo están?, confirmó. Otavio, con la mirada fija en la grabadora. Pero sabe lo que hace. Ahora es el momento de nervios de acero. De vuelta en la sala,
Eduardo se inclinó y susurró en voz baja. Ricardo, como si diera un consejo amistoso. Firma sin miedo. Después de hoy, tu vida nunca volverá a ser la misma. Ricardo sostuvo la pluma, dejando que el silencio se extendiera por largos segundos. Todos lo observaban con ansiedad. Eduardo y Patricia intercambiaron miradas victoriosas. Los japoneses esperaban con seriedad, y Ricardo, desde dentro, sentía que el espectáculo estaba a punto de comenzar. El telón aún no había caído, pero el escenario estaba listo. Ricardo sostenía la bolígrafo entre sus dedos, girándolo lentamente, como si estuviera indeciso. El silencio en la habitación parecía ensordecedor, e incluso el zumbido del aire acondicionado parecía más alto de lo normal. Eduardo y Patricia se miraron, seguros de que estaban a punto de... Presenció la victoria definitiva, pero en lugar de firmar, Ricardo cerró la carpeta con calma y levantó la vista. Antes de continuar, dijo en tono neutral: me gustaría compartir algo con todos. La frase es simple, pero fue como un rayo en la habitación. Patricia se puso rígida. Inmediatamente, sus dedos temblaron ligeramente sobre la carpeta de cuero. Eduardo intentó disimularlo, sonriendo tensamente. Claro, Ricardo, si quieres dar un discurso a los inversores, no dudes en hacerlo. Ricardo se arregló la corbata y caminó hasta la cabecera de la mesa, posicionándose de manera que todas las miradas estuvieran sobre él. Hace 15 años, fundé esta empresa con la idea de que la confianza era la base de cualquier relación. Creía que la lealtad y la amistad podía ser más fuerte que cualquier contrato. Las palabras resonaron en la habitación silenciosa. Patricia se mordió la lengua, labio inferior, y Eduardo cruzó los brazos con inquietud. Durante mucho tiempo, Ricardo continuó. Pensé que no necesitaba fijarme en los detalles. Fui demasiado confiado y, como dicen, si no prestas atención, siempre hay alguien dispuesto a aprovecharse. Ricardo interrumpió a Patricia, intentando sonar firme. Creo que deberíamos centrarnos en la fusión. Los inversores no vinieron aquí a escuchar, vinieron a escuchar la verdad. Interrumpió con firmemente, enfrentándola de frente. Los japoneses se miraron en silencio. El señor Tanaka frunció el ceño y se ajustó las gafas. El joven, el señor Sato, se inclinó hacia adelante discretamente, visiblemente intrigado hasta el tercer momento. El señor Yamazaki, que no había dicho nada hasta entonces, se acarició la barbilla, observando con atención cada gesto de Ricardo. «Atención». Eduardo se aclaró la garganta, intentando recuperar el control. «Menuda historia. ¿Esto? ¿Estás nervioso, Ricardo? Todos sabemos que nunca te gustó la burocracia». Ricardo sonrió, casi imperceptible. «Es cierto, Eduardo. Nunca me gustó la burocracia, pero aprendí que ignorarlo podría costarle caro». Al otro lado de la calle, Clara abrió mucho los ojos mientras escuchaba por sus auriculares. «Otavio, ya empieza, ¿no?» «Sarfi». «No, lo es», respondió Otavio, registrando cada segundo. «Ahora es el momento en el que empiezan a sudar fríamente». En la sala, Ricardo abrió lentamente otra carpeta, distinta a la que Patricia le había puesto delante. Era más gruesa, llena de documentos y separadores de colores. Al colocarlo sobre la mesa, el sonido resonó como un trueno apagado. Eduardo y Patricia palideció. Patricia extendió la mano como para detenerlo, pero retrocedió. «¿Y qué sería eso?», preguntó Eduardo a la voz. «Fallando». Ricardo los miró fijamente. «Digamos que es el contrato real. El contrato de verdad». Ricardo abrió la carpeta más gruesa con calma, como si no tuviera prisa. Sacó un fajo de documentos sujetos con clips metálicos. El sonido del papel al ser colocado sobre la mesa hizo que Patricia se estremeciera. «Silla». Eduardo mantuvo su sonrisa forzada, pero sus manos golpeaban la mesa, delatando su ansiedad. «Estos son informes internos», dijo Ricardo, pasando las páginas para que todos pudieran verlos. «Transferencias sospechosas, contratos falsos, empresas fantasma. 2 años de un plan meticulosamente diseñado, construido». Los inversores entrecerraron los ojos. El señor Tanaka se inclinó, mirando los papeles con seriedad. «Esto es muy serio». Eduardo rió, pero su voz sonaba nerviosa. «Ricardo, ¿qué haces? Estos papeles no significan nada, son solo interpretación». «¿Interpretación?». Ricardo levantó otra hoja, mostrando una firma idéntica a la de Eduardo,
en un contrato de una empresa fantasma. Esto es tu firma, Eduardo. ¿La reconoces? El silencio era ensordecedor. Patricia. Se aclaró la garganta, intentando encontrar una salida. Debe haber algún error. Ricardo, no. Que termine. Es un error creer que podrían engañarme para siempre. Tu voz fue firme, cortante. Confié en ti. Te di poder, acceso, oportunidades y me pagaste intentando destruirme. Al otro lado de la calle, Clara golpeaba la mesa, con las manos. Café, emocionado. Lo sabía, ahora no tienen escapatoria. Otavio, más contenido, sonriendo con la comisura de los labios. Es solo el principio, pequeño. La caída. La suya debe ser pública y definitiva. En la sala, Eduardo ya no pudo ocultar su enojo. No se puede probar nada. Esto no es más que un acto barato para impresionar a nuestros invitados. Ricardo respiró hondo, como si esperara, precisamente por esta reacción. Con un gesto, encendió el proyector. En la pantalla aparecieron imágenes de hojas de cálculo y declaraciones, cuentas bancarias e incluso fotografías de reuniones sospechosas de Eduardo con competidores. Eso es todo, señores, explicó Ricardo, dirigiéndose a los inversores. Eso es lo que realmente... Detrás de la fusión no hay crecimiento ni innovación, sino lavado de dinero. Los japoneses intercambiaron miradas serias. El señor Yamazaki cerró la carpeta que tenía delante. Firmemente, Patricia se llevó la mano a la boca, con los ojos llorosos. Eduardo, por su turno, finalmente perdió su encanto habitual. Su rostro estaba rojo y su voz salió como un grito. Nos tendiste una trampa, una emboscada. Ricardo permaneció tranquilo, su mirada penetrante como una espada. No, Eduardo, cavaste tu propia tumba. Solo traje la pala. El grito de Eduardo seguía llorando cuando la puerta de la sala se abrió lentamente. El crujido metálico. Las bisagras resonaron como truenos en el silencio sofocante. Todo se giró sorprendido. Ricardo mantuvo la expresión tranquila, como si ya supiera lo que venía. Y entonces, para ante el asombro general, entró una niña con trenzas negras acompañada de una trabajadora social. Clara, con los ojos de Patricia se abrieron tanto que casi saltaron de su cara. Eduardo dio un paso atrás, como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué? ¿Qué significa esto? Ella tartamudeó, con la voz temblorosa y el sudor goteando por su frente. Ricardo se inclinó ligeramente para presentarla, con la serenidad de quien muestra su última carta. Señores, les presento a Clara Méndez, quizás lo más improbable, pero también la parte más importante de toda esta historia. Clara caminó con firmeza hacia la mesa. A pesar de la pequeña edad, su postura transmitía una valentía que desconcertó a los presentes. Los tacones de la asistente. El eco social resonó detrás de ella, pero era la chica quien dominaba la sala. Ella puso un teléfono celular sobre la mesa y dijo con voz clara, firme, casi desafiante. Yo me escondí cuando dijeron que iban a engañar al señor Ricardo. Lo escuché todo. Yo también lo grabé. La frase cayó como una bomba. Patricia se puso blanca como un papel, sin aliento, con las manos temblando de nerviosismo. Eduardo intentó reír, pero la risa salió estrangulada, un sonido hueco que delataba pánico. ¿Vas a creerle a un niño de la calle? ¿Alguna chica? Ricardo no respondió, solo saludó a Clara. El celular de la chica sonó en segundos. La habitación estaba lleno de las voces de Patricia y Eduardo. Es un idiota sentimental. Mañana no quedará nada. Era Patricia, su risa y cuando era cruel con el medio ambiente, como veneno. Inmediatamente después, surgió la voz de Eduardo, llena de desprecio. 15 años fingiendo ser amigo de ese idiota. Valdrá la pena cada segundo cuando vea su cara al perderlo todo. El silencio que siguió fue sofocante. Los inversores japoneses quedaron atónitos. El señor Tanaka juntó las manos sobre la mesa. Su mirada era fría. El señor Sato suspiró, sacudiendo la cabeza en señal de desaprobación, mientras el señor Yamazaki cerró los ojos, como si presenciara una vergüenza irreparable. Patricia se llevó la mano a la boca. Las lágrimas corrían por su rostro, manchando su maquillaje. Eduardo intentó formar palabras, pero solo tartamudeó, incapaz de recuperar la compostura. Clara levantó la barbilla, sus ojos brillando con determinación.
Vi cómo hablabas de él, como si fuera invisible, pero mi abuela siempre decía, cuando a alguien lo están pisoteando, y tú puedes ayudar, tú ayudas. Toda la sala contuvo la respiración. Eduardo explotó. Esto no prueba nada, es solo una configuración. Pero su voz ya no tenía fuerza. Ricardo dejó escapar una leve sonrisa. No es una trampa, Eduardo. Es solo la verdad, y la verdad siempre encuentra la manera, forma de aparecer, aunque fuese por las manos de un niño. La puerta de la habitación apenas se había cerrado tras Clara cuando abrió de nuevo, esta vez con fuerza y determinación. 2 policías. Federal entró, seguido de Gabriel. El investigador privado Ricardo había llamado días antes. El sonido de botas resonó en el suelo de mármol, llenando la habitación con una autoridad incuestionable. Ricardo anunció a Gabriel, su voz profunda y firme. Trajimos las pruebas complementarias. Está todo aquí. Levantó una carpeta voluminosa llena de informes, hojas de cálculo, correos electrónicos y extractos bancarios. Junto a ellos, uno de los agentes ya mostraba un orden de arresto en mano. Patricia dejó escapar un grito ahogado. No, esto no puede estar pasando. Las lágrimas ahora corrían como ríos, manchando su costoso maquillaje y su máscara de frialdad. Se había derrumbado por completo. Eduardo intentó reaccionar, golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que algunos papeles volaran como hojas secas. Esto es un circo. Ningún juez aceptará esta evidencia. Yo conozco la ley, conozco gente influyente. Gritó con voz entrecortada, pero sin la misma confianza. Gabriel no tembló. Sí, ya sabes. Y es precisamente por eso que fuimos minuciosos. Se registra cada transacción, cada contrato falso, cada malversación. Los caballeros japoneses tendrán una copia. Detallado de todo y justicia también. Inversionistas que hasta entonces observaban en el silencio comenzó a murmurar entre ellos. El señor Tanaka fue el primero en hablar. Pronuncia, mirando fijamente a Ricardo. Le agradecemos su transparencia. Estaba claro quién era confiable en esta mesa. Ricardo simplemente inclinó la cabeza, en señal de respeto, pero sus ojos no se apartaron de Eduardo y Patricia. Durante años, los consideré parte de mi vida, y respondiste con traición. Pero hoy cayó la máscara. El agente avanzó hacia Eduardo, quien retrocedió instintivamente. Queda arrestado por fraude. Fraude corporativo, malversación de fondos y lavado de dinero. Cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra. Patricia se derrumbó en presidir la solución desde arriba. Eduardo intentó liberarse, murmurando insultos incoherentes, pero pronto tuvo las muñecas esposadas con un clic metálico que resonó por la habitación como una sentencia fin. Clara observaba todo con los ojos abiertos. Por un instante, Ricardo temía que la escena fuera demasiado para ella, pero la niña apretó los puños con fuerza y miró fijamente cómo se llevaban a los villanos. ¿No le harán daño a nadie más?, preguntó en voz baja. Ricardo se agachó. A su lado, le respondió suavemente. No, Clara, ya no te dolerán. Nadie. Mientras Eduardo y Patricia eran llevados por los agentes, los inversores guardaron silencio, respetuosos, como si estuvieran presenciando no solo un escándalo, pero también una lección de vida. Algunos incluso asintieron discretamente a Ricardo, reconociendo su fuerza. Demostrado. Y en el fondo todos sabían que aquello no era solo el final de un fraude, era el comienzo de algo mucho más mayor, un nuevo capítulo que nació de las cenizas de la traición. Unas horas después, la sala de reuniones ya estaba vacía. El silencio era casi inquietante, como si el espacio aún albergara los ecos de confusión que acababa de ocurrir. Ricardo permaneció sentado a la cabeza desde la mesa, respirando profundamente, sintiendo cómo el peso de los años se levanta lentamente, reemplazado por un nuevo sentimiento, libertad. Clara estaba a su lado, jugaba distraídamente con el celular que había usado para grabar la prueba. La niña parecía cansada, pero sus ojos brillaban, con algo que Ricardo no había visto en 1950. Nadie desde hacía mucho tiempo. Esperanza. Gabriel entró con más documentos. Listo, dijo, colocándolos sobre la mesa. Eduardo y Patricia será procesada. La prensa ya lo está informando. Su reputación está arruinada. Ricardo asintió lentamente y... ¿Compañía? El investigador sonrió con la comisura de los labios, más fuerte que nunca. El japonés. Cancelaron la fusión, pero no rompieron contigo.
Al contrario, son aún más interesado. Otros inversores ya han solicitado reuniones. Todos quedaron impresionados con su enfoque. Ricardo respiró hondo otra vez. Fue como si el peso de 15 años de ingenuidad finalmente se hubiera levantado de sus hombros. Miró a Clara, que ahora estaba mordiendo un trozo de chocolate que alguien le había dado. «¿Sabes?», comenzó. «Yo siempre pensé que mi mayor talento era confiar en la gente, y eso es lo que casi me destruyó». Clara levantó la vista con seriedad, como si fuera mayor de lo que era en realidad. «Mi abuela decía que confiar no está mal. Lo que está mal es confiar en alguien que no lo merece». La sencillez de la frase le impactó a Ricardo. Revelación. Sonrió, pasando la mano por el cabello de la chica. «Creo que tú». La abuela era una mujer muy sabia. Clara se encogió de hombros, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella dijo que a veces la vida nos pone en lugares extraños solo para nosotros, encontrar a quien realmente importa. Ricardo sintió un nudo en la garganta por primera vez en muchos años. No era un contrato, no una negociación, no una victoria financiera que lo hizo sentir vivo. Era ese niño sentado a su lado, recordándole que no todos, la riqueza se medía en cifras. Gabriel se aclaró la garganta, rompiendo el silencio. «Creo que al final ganaste más que perdí». Ricardo estuvo de acuerdo. «Sí, gané algo que ningún dinero puede comprar. Una razón para creer de nuevo». Afuera, las luces de la ciudad brillaban como si anunciaran un empezando de nuevo. Ricardo sabía que aún habría batallas, pero ya no estaba solo. Miró a Clara, quien sonrió tímidamente y dijo en voz baja, casi como una promesa: «De hoy nunca volverás a sentirte invisible». Clara apoyó la cabeza en su hombro, como si finalmente encontró un hogar. Y así, en el mismo lugar donde la traición casi lo destruyó todo, nació una nueva historia, no de poder, pero también confianza, familia y esperanza. Si te gustó esta historia, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos. M.